Muy buenos días. El Instituto Secope de la Cooperativa Ecaceso les da la cordial bienvenida al 12º conversatorio virtual. Y en los ejercicios de riesgo más extremos, se había pensado en un escenario como el provocado por la pandemia del COVID-19. Ante esta situación, es necesario tomar medidas dirigidas a enfrentar la reducción del ingreso de los hogares y a mitigar el deterioro del sistema productivo de cada país. Bienvenido a nuestro 12º conversatorio virtual, Gestión del Riesgo de Liquidez. Les recordamos mantener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas para un mejor desarrollo del tema. Al final de la presentación tendremos un espacio para consultas, preguntas y comentarios. Para la presentación del expositor, el gerente general de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ecaceso, el licenciado Iván Mastino. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias Azucena. Buenos días a todos y todas que están participando en el presente conversatorio. Desde que iniciamos este ciclo de conversatorios hace más o menos 2 meses y medio. En el día de hoy tenemos la participación como expositor de un joven profesional panameño. Él es Jaime Lamy. Jaime es licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene un máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Tiene un MBA en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior en Panamá. Actualmente él es el director de servicios de riesgo financiero en KPMG Panamá. Dentro de lo que es su experiencia profesional, labora actualmente en la firma KPMG Panamá. Ha visto temas como análisis de brecha del gobierno corporativo, de acuerdo a los requerimientos del Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, análisis de brecha de la Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a los requerimientos del Acuerdo 8-2010 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ha realizado gestión de riesgos de mercado, como valoración de bonos en mercados líquidos e ilíquidos, valoración de swap, forwards y futuros. Ha realizado gestión de riesgo de crédito en análisis de modelos de reservas de acuerdo a las normas y ha hecho asesoría técnica en la implementación del sistema de administración de riesgo de crédito. También tiene experiencia en finanzas corporativas como valoración de empresas, valoración de activos intangibles y análisis financiero de empresas. Jaime tiene una certificación de riesgo de crédito y una certificación como auditor interno ISO 9001-2008 y adicional ha participado en diversos seminarios de superación profesional en el área financiera, como por ejemplo riesgo de crédito, análisis de crédito, riesgo de crédito en instituciones financieras. Tiene un diplomado en impuestos y un curso de planificación financiera en el Fondo Monetario. Los últimos 10 años de experiencia en firmas como KPMG, que actualmente labora. Ha laborado también en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y en la firma de auditores BDO. Este es el resumen de la hoja de vida de nuestro expositor en el día de hoy, Jaime Lamy. Jaime, muchas gracias por la aceptación a la invitación que te hicimos para participar en estos seminarios y la sala es tuya. Gracias, Iván. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros hoy, estar aquí junto con nosotros, ¿no? Conociendo un poco de qué es lo que es la gestión de liquidez, ¿no? Y quizás un poco resumiendo lo que Iván comentó sobre mi perfil, a mí me gustaría como describirme en alguien que es curioso, ¿no? Y curioso en el sentido de que cuando hay un tema que le apasiona, pues le gusta mucho investigar sobre eso, ¿no? Y con eso quiero comentarles, pues, que en este tema de liquidez, lo que le vamos a presentar ahorita se ha hecho con mucho cariño y mucho aprecio para ustedes, a fin de compartir un poco algunas ideas o tips de cosas que se pueden implementar, no solo ahora en la situación en que estamos viviendo, producto de la pandemia, sino en el diario vivir de cada uno de nuestros negocios, ¿no? Y con eso hablamos mucho de lo que es la gestión de la liquidez, ¿no? La liquidez como tal
hay varias formas de definirla. Y hay quizás dos grandes conceptos de qué es lo que es liquidez. Por un lado, la liquidez puede ser entendida como en el momento en que quieres vender una casa o algún tipo de inversión, y si no tienes suficientes posibles compradores de eso, no vas a poder venderlo al precio que quieres. Y te vas a ver obligado en bajar el precio a fin de conseguir una buena demanda de tu producto, o sea, una cantidad suficiente de personas que quieran comprar tu producto. Pero la liquidez también puede ser vista como la capacidad que tiene una persona o una empresa para poder pagar cualquier compromiso que tenga a corto plazo, ¿no? O sea, tener suficiente plata en el bolsillo para pagar los compromisos que tengas en ese momento, ¿no? Y la presentación de hoy día nos vamos a concentrar en la segunda definición, ¿no? De evaluar un poco, efectivamente, esto que se le llama el flujo de efectivo, o el efectivo que tengo para poder afrontar mis diferentes compromisos. Entonces, en ese sentido, pues hay quizás dos grandes formas de cómo uno puede gestionar este tipo de riesgo, ¿no? Está lo que se llama la caja como tal, que es básicamente tener suficiente plata en la cuenta de banco, pero a mí me gustaría introducir otro concepto que es el flujo de efectivo, o que en inglés se le conoce como el cash flow. Quizás acá en esta lámina me gustó mucho cuando la vi por primera vez, porque de qué forma gráfica explica muy bien el concepto de lo que lo quiero transmitir. Y supongamos que este es un reservorio, ¿no? Un contenedor que acumula agua. Y todo el agua que tengo en mi reservorio, o que tengo almacenada, es la caja o el efectivo que tengo en mi cuenta bancaria. Si yo quiero gestionar la liquidez concentrándome solo en la cantidad de plata que tengo en mi cuenta bancaria, o en este caso, el agua que tengo en el reservorio, uno estaría concentrándose simplemente en asegurarse de que esto esté lleno. ¿Y qué pasa? Que como cualquier negocio hay entradas de dinero o ingresos, o en este caso entrada de agua, como también hay salidas de dinero o salidas de efectivo, o en este caso salidas de efectivo. Imagínense un reservorio donde no haya entrada de caja y simplemente esté cubriendo mis salidas de dinero. No te rías de eso. Con el efectivo o el dinero que tengo en mi cuenta bancaria o en el reservorio. Eventualmente esto se puede secar y quedamos expuestos a un problema. Y quizás el riesgo que yo veo que hay muchas entidades que para poder suplir esta necesidad de salida de dinero, de agua, lo están cubriendo con solicitar financiamientos, extender los depósitos de cuentas por pagar a tus proveedores y todo lo demás, pero sin gestionar la entrada de dinero dentro de la compañía, al final el financiamiento o cualquier otra forma de conseguir dinero pudiera estar incrementando el posible problema de dinero que puedas tener en tu compañía. Y aquí es muy importante el mensaje que les quiero mandar. O sea, la gestión de la liquidez no está solo enfocado en saber cuánto dinero tengo en mi caja disponible para pagar algo en un periodo, sino que también tomar en cuenta o estar consciente de que la entrada de dinero es igual o más que la salida de dinero. Y creo que ahí estaríamos con un poco el corazón de la presentación, donde quiero comentarles pues algunas cosas que pueden tomar en cuenta a fin de verificar que este equilibrio entre entrada y salida de dinero es el correcto, o buscar alguna alternativa para poder minimizar de forma estratégica estas salidas de dinero con el fin de mantener el equilibrio que estamos comentando, ¿no? Ahora, en este escenario de crisis, pues hay diferentes cosas que uno puede ir haciendo. Creo que la primera y la más clara es monitorear cualquiera de los componentes que corresponde o que me impacta en esta entrada y salida de dinero que bien comentamos. Pero junto con eso, hay que tener diferentes escenarios, es decir, ¿cuáles son las cosas, las situaciones que me pudieran estar ocurriendo en este entorno? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar?
qué es lo peor que me puede pasar y para cada uno de esos escenarios tener algún plan de contingencia, es decir, definir cómo me voy a comportar si ocurre este o este o este escenario. Porque creo que el mejor momento para poder definir esos planes de acción es cuando uno tiene un poco más la cabeza fría y no cuando ya está metido en el problema, ¿no? Porque muchas veces uno reacciona de forma equívoca por la presión que tiene cuando ya se presentó dicho problema. Entonces, en ese sentido, pues, un poco la presentación que vamos a ver más adelante de los tips que les quiero compartir, lo voy a dividir en 4 segmentos o 4 etapas. Uno, el primero, que es un poco hablando de lo que es la visibilidad y control del flujo de efectivo. Segundo componente es un poco la estrategia de qué definiciones estratégicas podemos ir incorporando, tanto desde el aspecto de la gestión de la tesorería o de la caja, como algunas consideraciones que debemos tener en cuanto a cuál va a ser la nueva realidad, ¿no? Digamos que cuál va a ser la nueva forma de hacer negocios que estaremos experimentando una vez salgamos de esta situación. Adicional a eso, pues sí quiero compartirle algunos tips para gestionar el capital del trabajo, es decir, el efectivo de dinero que necesito para poder operar en el día a día dentro de la empresa o negocio, incluso en sus finanzas personales. Y luego un poco lo que llamamos el CAPEX, que son, digamos, que las inversiones de capital, temas de impuestos y algunos temas de inversiones, ¿no? Y todo esto pensado desde la óptica de gestionar el flujo de caja, como bien comentamos, ¿no? En el primer punto, cuanto a la visibilidad y control, algo que me gustó mucho, aparte de que me gustó mucho el carro, y para todos los que les gusta los temas BIOS, por ahí me gusta mucho el Tesla, y es un sueño mío que ojalá me lo pueda comprar en algún momento. Pero algo que dijo Michael Dell, digamos, que es el dueño de las empresas Dell, de las computadoras Dell, él decía mucho de que al principio su negocio lo evaluaba mucho en función del estado de resultado y el balance general, que son, digamos, que 2 estados financieros que normalmente le pedimos apoyo a nuestros contadores o auditores que levanten. Pero muy poca atención se le prestaba a lo que es al flujo de caja o al flujo de efectivo. Y el símil que hizo él, que me gustó mucho, es que conducir el negocio solo pensando en el estado de resultado es como quien maneja solo midiendo la velocidad o el velocímetro, sin darse cuenta que el tanque de la gasolina se estaba quedando sin gasolina. Y es que el flujo efectivo al final es el flujo sanguíneo o el corazón de todo negocio. O sea, si no hay plata no puedes comprar ni pagar nada. Y es ahí donde la cantidad de flujo de dinero que esté pasando a lo largo de la compañía es lo que realmente le va a dar vida al negocio. Acá es muy importante un poco distinguir entre a qué me refiero con flujo de caja o análisis o proyección de la caja o del flujo efectivo versus lo que es planificación financiera. ¿Y cuál es la diferencia principal? Que normalmente cuando se habla de planificación financiera o plan estratégico, siempre hablamos bueno, ¿cómo me veo de aquí a 3 o 5 años? Y se hacen planes de qué quiero hacer en cada uno de los diferentes años. Pero ¿cuál es el tema puntual de esto? Que cuando hablamos de una planificación a 5 años, siempre entendemos que el corto plazo es lo que voy a estar haciendo en un año. Y lo que sea que pase durante ese año, la forma más fácil de planificarla, proyectarla, es asumir que lo que quiero hacer en todo el año se comporta de forma similar durante los 12 meses. Es decir, si quiero hacer $120,000 de ingresos, asumo que cada mes voy a hacer $10,000 de ingresos. Y eso está bien cuando uno hace una planificación a largo plazo. Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando uno pasa el día a día, todo cambia. Esos clientes que tú esperabas que te pagaran puntualmente todos los meses, no ocurre. Algunos te piden 2 meses de crédito, otros te piden 3 meses, algunos no te pueden pagar, otros sí te pueden pagar. Y pasa una serie de cosas
se distancian un poco de esta planificación dura, limpia y lineal que yo esperaba tener. ¿Qué es lo que se ve como la línea anaranjada que estamos viendo ahorita? Claro, que cada 3 meses o al final de cada trimestre hacemos una rectificación de ese presupuesto, pero al final sigue siendo una planificación totalmente lineal, como si todo se comportara de la misma manera. La realidad es que en el flujo de caja no hay una forma específica de ver cómo se comporta, justo por lo que les comentaba. Cada cliente o cada pago que voy haciendo se va reflejando de acuerdo a la realidad que tengo en el momento, ¿no? Por eso es importante no solo pensar en lo que es la planificación financiera, sino que pensar también en la proyección del flujo de caja, que es tratar en la mejor medida de lo posible, definir exactamente a quién le voy a pagar, a quién no le voy a pagar, o qué gasto voy a pagar, qué ingresos voy a recibir en cada momento en el tiempo. Es usual que esta planificación financiera se haya pensado de forma semanal, es decir, esta semana estos son los pagos que yo espero hacer y estos son los pagos que yo espero ir recibiendo. Por ejemplo, creo que este es un buen ejemplo de pensar un poco qué es lo que sería el flujo de caja, ¿no? Donde tú vas poniendo al principio todas las entradas de dinero que esperas recibir y abajo vas poniendo todas las salidas de dinero que esperas ir haciendo. Y esto va a depender, digamos, de cada entidad o de cada persona, de por cuánto tiempo quiera hacer su proyección. Es muy usual ver que en el mercado se aplica una proyección de 13 semanas, ¿no? Y 13 semanas porque cada trimestre está compuesto de 13 semanas. Básicamente, ¿qué es lo que haces? Dices, bueno, para cada uno de mis clientes o para cada uno de mis formas de generar dinero, voy poniendo cuánto dinero o efectivo yo espero ir recibiendo en cada momento en el tiempo. Y junto con eso vas viendo cuál es tu programación de pagos. Y eso te va dando una claridad de en qué semanas o en qué momento en el tiempo tengo más ingresos o más entradas de dinero y en qué momento tengo más salidas de dinero. Y de alguna manera eso te va dando alguna proyección de en qué momento pagar. ¿Qué ocurre normalmente cuando esta previsión no se hace así? Muchas personas o muchas empresas tienden a pedir prestado dinero en las semanas en que tienen déficit efectivo, incurriendo en costos adicionales que de alguna manera se hubieran podido mitigar si hubiéramos planificado esto de esta manera. Y en esta planificación, ¿qué nos permite hacer? Tomar decisiones como, por ejemplo, el pago al proveedor B, que los $2,000 los tengo planificados en la semana 2, yo hubiese podido repartirlo en 2 semanas, por decir algo. Y eso me hubiera ahorrado tener que incurrir en un financiamiento en algún momento o semana en particular. En cuanto al todo el tema de visibilidad y control que comentábamos, pues hay algunas otras cosas que hay que considerar y más en este escenario de la pandemia. Pues hay que tener en esta época, pues sí, un comité. Un comité me refiero a un grupo o un mecanismo en donde vas a decidir qué pagar, qué no pagar y en qué momento pagarlo, ¿no? Y junto con eso tener, digamos, que cuál van a ser los indicadores que vas a utilizar para darle seguimiento a cualquier plan que esté establecido, ¿no? Otro punto muy importante es pues tener una comunicación muy clara con todas las personas que integran a la compañía o tienen algún interés en la compañía, ya sean clientes o sean tus proveedores o tu equipo de trabajo. Y ser muy franco y transparente con lo que está pasando, ¿no? Porque, digamos, no sé si usted lo ha notado, pero de alguna manera el sentido de generosidad que hay entre cada uno de nosotros, siento que la pandemia pues está levantando ese fervor y de alguna manera todo el mundo está consciente de la situación y está
aportando lo que pueda en este momento, ¿no? También es muy importante tener, bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento a las que yo puedo tener acceso en caso de? Puedo pedir un préstamo, una línea de crédito, una tarjeta de crédito, tengo los famosos SUSU, que hay mucho en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso no quiero decir que vas a pedirlo ahorita y acumular tu caja, sino estar consciente de qué puedes hacer en caso tal que necesites poder optar por alguna de esas fuentes de financiamiento. En cuanto a la estrategia, y aquí quiero mencionarlo o dividirlo en dos cosas, ¿no? Un poco es la estrategia de cómo yo voy a gestionar mi liquidez y otra es la estrategia a la óptica de cuál va a ser mi conceptualización del negocio. Y en cuanto a la estrategia, hay quizás dos grandes planteamientos, ¿no? ¿Qué tan centralizado quiero manejar la caja? Y es decir, para aquellas personas que tienen diferentes negocios, ¿tú pudieras manejar el flujo de caja para cada uno de los diferentes negocios o pudieras manejarlo de forma centralizada? La ventaja de manejarlo individualmente es que tienes un mayor control de qué estás gastando para cada una de las diferentes entidades, pero llevarlo de forma centralizada, la ventaja es que el excedente de dinero que tengas en una compañía, puedes utilizarla para financiar el déficit de dinero que pueda tener otra compañía, a fin de que todo el grupo se financie entre sí y no necesariamente recurrir en primera instancia a fuentes externas de dinero. Y segundo, es en cuanto a la planificación estratégica de la tesorería, que uno puede ser más agresivo o menos agresivo. Y creo que en la siguiente gráfica voy a explicar un poco mejor lo que les comento, ¿no? Acá para aquellos que están un poco más acostumbrados a ver un estado financiero, tiene los activos fijos, activos corrientes y activos variables. Para aquellos que no estamos tan familiarizados con un balance general o estado financiero, los activos fijos normalmente representan todas las inversiones que no puedes vender en el corto plazo o que tomaría mucho tiempo vender. Por ejemplo, una casa, maquinaria, son activos normalmente duros que no pudieras, digamos, que vender de forma rápida para poder hacerle frente a alguna necesidad de liquidez. Y tienes algunos activos corrientes permanentes, y es decir, son activos que sí pudieras vender en el muy corto plazo para poder pagar algo, pero los corrientes o los permanentes son aquellos que compras sucesivamente y que de alguna manera no varían o no fluctúan en función de la cantidad de pedidos que tengas o de ingresos que estés teniendo, ¿no? Mientras que los activos corrientes variables sí fluctúan en función de eso. Por ejemplo, un ejemplo de activo corriente variable sería el inventario, que de acuerdo a tu proyección de ventas, tú compras más o menos inventario. Y en algunos activos permanentes pudieran ser, digamos, que algún tipo de repuesto que hayas comprado, digamos, que para alguna maquinaria que cada 3 meses o 6 meses tienen que ser corregida o hay que darle mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo tú puedes gestionar el cash o la necesidad de efectivo? Puede ser, digamos, que alguien totalmente neutral en el sentido de que tratas siempre de que tus financiamientos a largo plazo cubran todos aquellos activos o productos que compro que sean también a largo plazo. Es decir, si mi financiamiento, si me va a tomar 5 años pagar este bien inmueble, yo pido un financiamiento de 5 años. Puede ser conservador, y es decir, ¿sabes qué? No me quiero arriesgar un poco tanto por el movimiento de las tasas de interés o de la facilidad que tenga de renegociar un contrato, así que yo pido un financiamiento más largo que me ayude a cubrir tanto mis activos fijos como mis activos corrientes. Eso me da un poco más de seguridad porque lo que tengo que refinanciar en el corto plazo es mucho menos de lo que realmente necesito. Pero también puede ser ultramente agresivo, donde digo, oye,
lo que voy a financiar a largo plazo es menos de lo que realmente necesito y todo me lo voy a estar jugando con la capacidad de refinanciar muy en el corto plazo. Este tipo de estrategias normalmente se ven en compañías un poco más grandes que tengan, digamos, un poco más de estructura en cuanto a una planificación correcta de lo que necesitan a futuro, o sean muy certeros en la planificación. Posiblemente en compañías más pequeñas, lo más sano es concentrarse mucho en lo que es en mantener una equivalencia entre mis activos a corto plazo permanentes contra mis financiamientos a largo plazo. Pero saliendo un poco del tecnicismo, digamos que de la tesorería, hay algo que sí es muy importante que quiero que tengamos en cuenta. La pandemia de alguna manera ha hecho que nos tengamos que adecuar a cambios tecnológicos mucho más rápidos de lo que uno esperaba que ocurrieran. Hay muchas empresas que han tenido que meterse en el mundo del e-commerce de forma obligada. Muchos, como lo estamos viviendo ahorita, que estamos recibiendo seminarios o capacitaciones virtuales. Aquellos padres que tenemos hijos, pues hemos tenido que adaptar a dar clases virtuales, por lo cual creo que este es un buen momento para pensar en cada uno de nuestros negocios o de las cosas que hacemos y visualizar cuál va a ser la nueva realidad que nos va a afrontar en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Y sobre esa base, decidir, oye, este negocio, después que todo esto se estabilice, va a ser un negocio o una unidad de negocio que me va a permitir seguir generando ingresos, o va a ser un negocio que me va a consumir ingresos. Y en ese sentido, para una empresa que tenga varias unidades de negocio, si no hace este análisis, se corre el riesgo de que una buena unidad de ventas esté de alguna manera financiando una mala unidad de ventas, es decir, que no esté generando flujo de efectivos. Y creo que este es un buen momento para ir de alguna manera limpiando aquellas cosas que posiblemente no sean potencialmente generadoras de ingresos una vez salgamos de esta situación o todo se logre estabilizar. Todas estas decisiones que hacemos en cuanto a unidades de negocio que generan cash o la forma en que voy a financiar el negocio, van a tener un impacto en cómo las empresas o los bancos te ven a ti como una persona a quien potencialmente se le puede dar un préstamo. Normalmente eso se traduce en la calificación de riesgo que tiene la empresa, o el negocio o la persona. Y no es más que decir la calidad crediticia que tiene esta persona para efectivamente poder darle un préstamo. Acá digamos que tengo algunos de los indicadores que normalmente usa algunas de las empresas, por ejemplo Moody's, para calificar grandes empresas. Y algunas de las características que utilizan son, bueno, el tamaño del negocio, qué tanta presencia de mercado tiene ese negocio dentro del mercado donde se mueve. Algunas características de la demanda o el tipo de cliente a quien se le ofrece esos productos. Evalúan un poco la competencia que tiene. Y aquí hay una serie de indicadores financieros. Pero si vemos todos estos indicadores y todas estas características cualitativas, lo que miden de alguna manera es tu capacidad de generar flujo. Aquí, salvo el indicador que te compara la cantidad de deuda que tienes entre la cantidad de flujo que generas, ninguna de las otras indicadores se concentran puramente en evaluar cuánta deuda tienes por sí sola. Lo que normalmente están evaluando es cuánto es tu capacidad de generar ingresos en función de la deuda que tienes. Por ejemplo, cuando uno pide un préstamo personal o una persona natural pide un préstamo, es muy usual que los bancos se aseguren de que tú no estés pagando en deuda más del 35% de lo que tú puedes generar como ingreso. Es decir, si yo gano $1,000, los bancos dicen, oye, solamente el 35% de esos $1,000, o sea, $350,
puede estar destinado a pagar préstamos. Es decir, que en la medida que estos $1.000 o este ingreso va incrementando, mi capacidad para pedir deuda va incrementando. Y ven un poco la connotación. Los bancos normalmente no te preguntan inicialmente cuántos préstamos tienes para decir, oye, tú nomás puedes pedir $100.000 de préstamo, porque ellos se aseguran de que tu capacidad mensual de pagar sea lo suficiente para contraer algún préstamo. Es decir, se fijan mucho en el flujo de caja. Por consiguiente, en la medida que nosotros podamos mejorar ese flujo de caja, mi capacidad para pedir prestado o para repagar mis préstamos se mejora. Y esto va un poco alineado a lo que hablábamos anteriormente y lo que vamos a ver más adelante. Hay muchas cosas que se pueden hacer internamente dentro de la compañía para mejorar este flujo de caja que no necesariamente implican pedir un préstamo. Como mencionamos anteriormente, si yo dentro de todo mi análisis voy eliminando todas aquellas actividades que me consumen efectivo, pudiera yo estar mejorando esa capacidad. Okay. En el capital de trabajo. Capital de trabajo básicamente es la cantidad de dinero que me financia el día a día del negocio. Y en ese sentido, pues hay algunos conceptos que yo quiero tratar siempre de gestionar cuando estoy midiendo mi capital de trabajo. Es decir, reducir costos, reducir o manejar los tiempos, mejorar la calidad y la información. ¿Y a qué me refiero con cada uno de esos? Por ejemplo, los costos. Yo quiero, en la mejor medida de lo posible, lograr que todo el procesamiento de las facturas se haga de la forma más óptima posible. ¿Y qué quiero decir con eso? Imagínense que usted emite una factura y le dan 30 días de crédito. Después que pasó una semana, ya pasaron 7 días en que tú esperabas que te pagaran eso. El cliente decide que no te lo puede pagar porque en la factura el RUC que pusiste estás mal. Y ese RUC corresponde a otro negocio. Eso implica que tú tienes que crear una nota de crédito para eliminar esa, crear una nueva y a partir de ahí darle 30 días nuevamente. Es decir, por un simple error operativo ya estás incurriendo en un plazo mayor de tiempo en que vas a tener que esperar para poder recibir el pago de esa factura. Eso se puede dar mucho y se da con mucha frecuencia. Entonces hay que ser muy prudente en evitar que estos errores, digamos que operativos, me puedan estar impactando, digamos que en el tiempo en que yo pudiera estar recibiendo el flujo efectivo, digamos que de mis clientes, ¿no? Y con eso, pues también hay que evaluar quiénes son los clientes buenos, porque los clientes buenos quieres tú multiplicarlos y los clientes malos tú quieres reducirlos. Pero, bueno, como les comentaba, quieren ir de alguna manera reduciendo todos los que son los clientes malos para ahorrarte, digamos, que estos costos, digamos, que de impago, o porque el cliente malo se está demorando mucho en pagarte, eso de alguna manera pudiera estar haciéndote incurrir en más costos de lo que tú quieres incurrir, ¿no? En cuanto al tiempo, tú quisieras de alguna manera poder reducir el tiempo de las cuentas por cobrar. Quisieras también reducir los días de inventario y reducir el tiempo de procesamiento de información manual. Y todo esto se traduce en calidad, porque al reducir los tiempos y los errores operativos, pues la información que puedes entregar a la compañía para la toma de decisiones es mucho más rica y oportuna. Ok. Ahora, para los que no somos
o no estamos, digamos, que acostumbrados un poco a ver estos términos financieros. Nosotros los financistas muchas veces, para darnos un diagnóstico de la compañía, usamos algunos indicadores que nos miden la salud del capital de trabajo. Y es decir, días de inventario, que es un indicador que te va diciendo qué tanto tiempo te demoras teniendo el producto, digamos, que en almacenaje o almacenado antes de poder colocarlo o venderlo a un cliente. Los días de cuentas por cobrar te van diciendo cuánto tiempo te demoras en cobrar una factura, y días por pagar es el tiempo en que te demoras en efectivamente pagar esa factura. Y todo en su conjunto, que son los días de capital de trabajo, no es más que una forma, medida en días, de definir el tiempo en que te toma en convertir una venta en efectivo o recibirlo en términos monetarios. Y así como tal, uno viéndolo así, uno pudiera pensar, oye, si vendo más rápido, reduzco el día de inventario; si cobro más rápido, reduzco los días de cuentas por cobrar; y si pido mayores términos de pago, mejoro mis días de cuentas por cobrar, por pagar, perdón. Y eso es parcialmente cierto, pero los números son bastante fríos y solamente las personas que se meten en el negocio o están metidas en el día a día conocen, digamos, que cuáles son los puntos donde puede ir optimizando el negocio. ¿Y por qué digo esto? Porque cómo es el proceso, y quizás para un negocio, tienes primero el momento en que tú pides o generas el compromiso. Es decir, llamas a tu proveedor y le dices, oye, quiero comprarte X producto. Luego él te despacha el producto y puede ser que te emita la factura el mismo día o puede ser que te emita la factura una semana después, lo que fuese, pero tu cuenta por pagar comienza en el momento en que él te emite o tu proveedor te emite y te entrega la factura. Con esto podemos ver que en la medida que yo gestione estos dos componentes, yo pudiera estar jugando con mis días de cuentas por pagar y no necesariamente se concentra en, oye, pedir más crédito. Puede ser que yo de alguna manera logre o negocie de que me entregue o me despache el producto y me dé cierto espacio, cierto tiempo antes de que me facture, por decir algo. Es decir, si yo tengo una política de solo recibir factura los días viernes y me recibe el producto el lunes, ya con eso ganas 7 días de cuentas por pagar, que no necesariamente se traducen en específicamente negociar un mayor término para el pago de la factura. Y una vez que me despachan el producto, yo tengo el producto ya en mi, o la materia prima, pues la tengo ya, digamos que en mis bodegas. Esa materia prima puede demorar X tiempo en mi bodega antes de comenzar a ser utilizada para producirse el producto o el servicio que estoy ofreciendo. El tiempo en que me demoro en producir el producto puede ser un tiempo determinado, pero luego de eso pasa a ser un producto terminado esperando a ser vendido. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros pudiéramos ir evaluando no solo el tiempo en que el producto está en mi bodega esperando a ser vendido, sino el tiempo en que me demoro en producirlo o la merma que estoy observando durante el tiempo que lo estoy produciendo. En la medida que yo reduzca el tiempo que tengo la materia prima en mi bodega o el tiempo que me toma en producirlo, pudiera yo estar reduciendo mis días de inventario, que no solamente se enfoca en poder vender más rápido, sino que también es importante tomar en cuenta el tiempo en que me tomo en producir ese inventario o producto. Y luego viene la última etapa, que es, digamos, que cuando ya emites la factura y generas la cuenta por cobrar. Y acá definitivamente hay cosas que puedes hacer para gestionar las cuentas por cobrar, como primero dándole mayor crédito a los clientes que te han demostrado ser clientes responsables y cumplidos, y aquellos que no son tan responsables, pues reducir un poco los tiempos de crédito que le ofreces, ¿no? Ok, y ahora les comentaba un poco
de mejorar u optimizar tu flujo de caja, ¿no? Y en principio, y uno lo ve mucho en las diferentes compañías, en esta situación de la pandemia, pues automáticamente todo el mundo dijo, nadie pague nada, aguántenlo todo, frícenlo todo y esperemos a ver qué pasa. Pero hay algo que sí es muy importante, y es que van a haber muchos de estos proveedores en los que nosotros vamos a tener que seguir haciendo negocio, salgamos de esta pandemia. Entonces, en la medida que tú trates a estos proveedores, eso pudiera tener un impacto en tu relación a largo plazo. Por lo cual, las decisiones que tomes ahora tienen que ser decisiones estratégicas. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque en la medida que tú no pagues tus facturas, vas creando presión a tus otros proveedores y eso de alguna manera pudiera generar algún tipo de resentimiento, digamos que en la negociación o en la relación comercial que tengan entre ustedes, ¿no? Y aquí es donde, digamos que les ofrezco, digamos que algunas recomendaciones o tips de cosas que pueden tomar en consideración para tomar una decisión estratégica de cómo voy a gestionar el pago de mis costos y mis gastos a mis diferentes proveedores, porque no a todos los debo tratar de la misma manera, ¿no? Van a haber proveedores que tú vas a querer cuidar la relación con más recelo y van a haber algunos proveedores pues que te vas a poder tomar el riesgo de tener una negociación un poco más agresiva con ellos, ¿no? Agresiva en los términos de pedir mayores plazos y mayores términos, ¿no? Entonces acá yo les comparto una matriz donde puedes segregar a quiénes son tus proveedores estratégicos, quiénes son tus proveedores no estratégicos, y de estos proveedores, cuáles tienen solvencia financiera y cuáles no tienen solvencia financiera. Y yo no sé a cuántos de ustedes les gusta comer Kentucky, pero bueno, a mí me pareció un buen momento para introducir, como estamos cerca del mediodía, me pareció un buen momento para agarrar un ejemplo de Kentucky. Y en ese sentido, pues supongamos o definamos un proveedor estratégico. Un proveedor estratégico para ti pudiera ser la receta secreta del pollo o el marinado que utilizan para poder tener el pollo crispy o original como bien conocemos, ¿no? ¿Y por qué es un proveedor estratégico? Porque si este proveedor te deja de vender ese marinado o secreto, tú simplemente no puedes seguir vendiendo el producto. Por lo cual, este proveedor estratégico, como normalmente es el encargado o el representante de la franquicia aquí en Panamá, que no necesariamente tiene que ser una entidad que tenga la misma solidez financiera que la de Estados Unidos, supongamos que la persona que te da la receta es tu proveedor estratégico, pero no tiene la suficiente solvencia como para pasar 2 o 3 meses sin pagar, pues a esta persona tú vas a decidir pagarle de forma puntual. Puedes tener otro proveedor estratégico, que es el proveedor tuyo del mismo pollo, llámese Melo, Toledano o quien fuese que te está proveyendo el producto o el pollo. Y normalmente estos productos tienen algunos estándares de tamaño y calidad que necesitan poder cumplir para poder ser despachados esos productos, dado lo que te pide la franquicia. Entonces, este también puede ser definido como un proveedor estratégico tuyo, pero como es una compañía más establecida en Panamá, tú puedes decir, bueno, esta es una compañía con solvencia. Por lo cual yo pudiera negociar con ellos, postergar los pagos, pero a muy corto plazo. Así sucesivamente también puedes tener, por ejemplo, vean aquí la servilleta. Esta servilleta no tiene código, no tiene imprenta, no tiene absolutamente nada. Entonces, para mí, la persona que me da las servilletas es un proveedor no estratégico, que posiblemente no tenga solvencia porque a lo mejor es la tienda del Chinito o algún local muy cerca que me está pagando o me está proveyendo este producto. Pero como este producto yo lo puedo reemplazar muy fácilmente por algún otro proveedor, yo quizás me puedo tomar un poco el riesgo de que la relación, luego que salga la pandemia, se vea un poco debilitada, ¿no?
Por consiguiente, a este tipo de proveedores yo le voy a pagar en cuotas y quizás ahí sí ajusto el pago en cuotas a lo que mejor me ajuste como negocio. Y también puedes tener algunos proveedores no estratégicos que quizás tengan un poco mejor solvencia financiera, por ejemplo, aquellos que te imprimen toda la utilería de la marca o de la franquicia. Yo a ellos le voy a postergar el pago a más largo plazo, porque aparte de que tienen la capacidad, son proveedores que en caso tal de que decidan no hacer negocios conmigo, los puedo reemplazar sin afectar mi negocio como tal. Y esto principalmente en la parte de los costos, que es todo aquello que yo necesito incurrir para poder producir el producto que estoy ofreciendo. Ahora, hay otros tipos de egresos que tengo en mi negocio, que son los gastos. Y estos gastos, digamos, que no necesito para gestionar el negocio, pero que no están directamente relacionados al producto o servicio que estoy ofreciendo. Y como tal, también hay decisiones que puedo tomar y en la misma medida que hablábamos de los costos, pensando un poco en mantener la relación a largo plazo con estas personas, ¿no? Y quizás aquí un ejemplo de cómo aplicar este concepto lo podemos ver para la plataforma Apetito. Y supongamos que para la parte de gasto es muy importante en esta matriz tomar en cuenta, bueno, qué cosas el cliente lo considera como que agrega valor, qué cosas el cliente considera que no le agrega valor al servicio o producto, y qué cosas son importantes para yo internamente utilizarlo para producir o generar el valor de mi servicio o producto. Y por ejemplo, yo puedo tener, como esto es una plataforma electrónica, tú debes incurrir o pagarle a personas que te proveen el internet o que te proveen, digamos, que todos los servidores para poder alojar la información de la plataforma electrónica. ¿Eso es importante para el cliente? Sí, porque sin internet o sin el servidor, pues simplemente no puedes ofrecer tu producto. ¿Es importante para la cadena de valor? Sí es importante, pero no necesariamente, no es importante que ese proveedor específico te lo esté ofreciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Está Cable Onda, está Cable & Wireless, está Claro, está X cantidad de compañías que proveen internet o proveen el mismo servicio o el mismo producto, que realmente para el cliente es indiferente si el servidor de internet que utilizas tú es Claro, Cable & Wireless, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, este tipo de proveedores tú pudieras sustituirlo y buscar aquel que tenga el gasto o el valor o el precio más razonable para ti como negocio, ¿no? Pero también digamos que hay algunos gastos que son importantes para ti como negocio y que realmente el cliente los está, digamos, que visualizando, viendo. Por ejemplo, estas plataformas normalmente tienen a representantes de atención de quejas, que son las personas que de alguna manera reciben cualquier llamado de atención que tenga un cliente sobre el producto. Imagínense ustedes, digamos, que cuando hagan un pedido y no tengan a quién poder escribirle para poner su queja, o sea, se pudieran ver, digamos, que bastante incómodos con ese servicio. Entonces, este tipo de gastos que son necesarios para tu cadena de valor y son importantes para el cliente, lo más probable es que tú vas a decidir mantenerlos en tu negocio. Adicional a eso, pues hay algunos otros gastos que son importantes para la cadena de valor, pero que no son importantes para el cliente en este momento. Por ejemplo, en este tipo de compañías se invierte mucho en investigación y desarrollo, o sea, buscar mecanismos o maneras de ir mejorando el producto. Pero en este momento, hasta que esa nueva mejora no salga al mercado, realmente el cliente no está consciente de que ustedes están inventando o desarrollando nuevas cosas. Por lo cual, este tipo de gasto, uno pudiera decir, oye, ¿sabes qué? Lo voy a reducir al menos durante el tiempo en que estemos en la pandemia o con algún tipo de presión en la generación de ingresos dentro de la compañía. Y hay algunos otros gastos que no son importantes para el cliente ni para la cadena de valor, por ejemplo, todo lo que es publicidad y mercadeo, en este caso pensado en lo que es televisión y radio, por ejemplo.
digamos, ¿cuántos de los clientes de Apetito realmente están viendo televisión o radio? Quizás muy pocos, ¿no? Y mucho del mercado ahorita se está dando de boca a boca o con plataformas tipo Instagram, Twitter, que todos son de alguna manera, puedes incluso tener mercado gratis en estas plataformas, ¿no? Entonces acá, digamos que en resumidas cuentas, evaluemos de forma integral cómo voy a gestionar tanto los costos y los gastos en que voy a incurrir, y no necesariamente tomar una decisión pragmática para todos mis gastos y costos de simplemente no pagar, ¿no? Porque una vez salgamos de esto, hay que poder tener relación comercial con las diferentes personas o clientes. Hay algunos gastos en Capital Expenditures que básicamente son las inversiones de capital en activos fijos o nuevos proyectos que esté haciendo, donde hay cosas que puedes considerar. Es decir, realmente es una inversión que debo hacer porque es obligatoria y que necesito para poder mantener el giro del negocio, por ejemplo, gastos de mantenimiento o reemplazar alguna pieza o alguna maquinaria. Como también pueden haber inversiones que llamémosles especulativas en el sentido de que es alguna nueva proyecto, nueva inversión, alguna nueva innovación que no tengo claridad si en el corto plazo me va a generar más flujo de efectivo. Hay algunas inversiones que pudieras hacer ahorita que están pensadas en mejorar tu flujo efectivo, que esto es lo que llamamos digitalización, automatización. Ese tipo de inversiones que te puedan mejorar en el corto plazo tu flujo efectivo son inversiones que tú vas a querer aplicar ahorita, porque efectivamente la erogación de dinero, o sea, los pagos mensuales que vas a tener que ir haciendo, pudieran verse mejorados u optimizados con estos conceptos, ¿no? De digitalización o automatización. Pero independientemente de qué quieras invertir, aquí hay que considerar, y que lo quiero comentar ahorita más adelante, en que la forma de obtener dinero o financiamiento para poner un proyecto en práctica no necesariamente debe venir, o simplemente no debe venir únicamente de pedir prestado o emitir acciones o poner, digamos, que plata de tu bolsillo, ¿no? Hay algunas otras fuentes alternativas que es bueno evaluar, que se pueden generar, digamos, que dentro de la misma compañía o el mismo modelo de negocio en que estés participando, ¿no? Y por ejemplo, una de estas fuentes alternativas de financiamiento es, digamos, que generar el fondeo directamente de tu día a día de trabajo. ¿Y qué quiero decir con eso? Si ustedes ven, hay muchos bancos o cooperativas que ofrecen préstamos de capital de trabajo, que es para financiarte este giro del día a día del negocio. Yo acá lo que les quiero comentar o mencionar es que uno también puede gestionar o financiar eso con el mismo giro del negocio. Y supongamos que en este ejemplo, pues el giro de tu negocio es de 120 días. Es decir, cada 120 días completas un ciclo de compra de materia prima, venta del producto y recibir el cash o el pago de eso que vendiste, ¿no? Y digamos que tú analizas tu producto y tú dices, bueno, yo sé que de cada $100 que vendo, hay $50 que tengo que utilizar para costos, $25 que tengo que utilizar para mis gastos, $5 en impuestos, y a mí me queda como utilidad o ganancia $20. Y sabes que durante esos 120 días, de alguna manera, no vas a recibir cash. Digamos que en este ejemplo, todo el cash lo recibes exactamente en el día 120. Entonces hay gastos que vas a tener que, esos $25 de gasto, realmente vas a tener que tener esos $25 ahorrados para poder cubrir esos 120 días de ciclo o de giro del negocio. Pero en cuanto a los otros componentes de los días de capital de trabajo, pues sabes que a ti te toma 60 días en cobrar una factura. Es decir, que en 60 días yo voy a estar recibiendo el efectivo de las ventas que hice en el ciclo anterior.
sé que de los días de inventario o el plazo que tengo para pagar el inventario son 70 días, pero conseguí 30 días de crédito con mis proveedores. Si yo hago la matemática, 60 más 70 menos 30, eso me dice de que necesito tener 100 días de cobertura para poder financiar mi capital de trabajo. ¿Cómo se traduce todo esto que estamos comentando? Que de los $50 que tengo de costo, el 80%, es decir, 100 entre 120, lo voy a tener que tener comprometido en el ciclo. Es decir, esos $42 que resulta, realmente van a estar o solamente los voy a percibir cuando se completa el ciclo completo. Mientras que en los días de gasto, como les comentaba, realmente voy a necesitar un comprometerlo durante todo el ciclo completo. Es decir, voy a tener que necesitar $25 ahorrados para poder cubrir los gastos que incurro normalmente en mi negocio. Todo eso se traduce de que de cada $100 que yo venda, hay $67 que están comprometidos dentro del negocio, que simplemente no voy a poder utilizarlos hasta que se complete por completo el ciclo de negocio. Pero recuerdan que les comentaban que de cada dólar que vendiste, te quedaban $20. Imagínense que ustedes decidieran que de toda esta ganancia, de todos estos $20 que me quedan de utilidad, utilizo todo eso para financiar mi capital de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el siguiente ciclo de venta yo quisiera expandir o crecer mi negocio, con mi utilidad yo puedo expandirlo hasta en un 30%. 30% es un 20 entre 67. 20 entre 67. Es decir, que de todo mi capital de trabajo, el 30% yo lo pudiera financiar simplemente con mi utilidad. Ahora la pregunta que yo les tengo es, ¿realmente era necesario financiar mi capital de trabajo con préstamo si solo pienso crecer al 10, 15 o 5%? Posiblemente no. Posiblemente es mejor utilizar parte de mi utilidad para financiar mi capital de trabajo y no necesariamente en esta etapa incurrir en financiamiento externo. Claro que si yo por alguna razón el negocio va creciendo a buen ritmo y pretendo que voy a crecer a un 50 o 60%, pues probablemente sí voy a necesitar utilizar fuentes externas de financiamiento. ¿Y por qué esto es clave? Porque, y como vamos a ver más adelante en algunas otras fuentes alternativas de financiamiento, para que un banco, una cooperativa o cualquier persona te preste, tú tienes que demostrar de que ese es un negocio que tiene capacidad de generar flujo. ¿Y qué ocurre si este es un emprendimiento o estás comenzando o es un negocio muy chico? Tienes, digamos, que ciertas dificultades de poder demostrar eso. Este tipo de herramientas o este tipo de financiamiento interno te permite confirmar o quizás crear una historia de que realmente tu negocio tiene la capacidad de ir generando ganancias o flujos de efectivo, ¿no? Hay otros tipos de fuentes alternativas de financiamiento que en Panamá, digamos que yo no he escuchado mucho, honestamente, pero creo que en este tiempo de pandemia, pues se requieren soluciones inéditas a un problema inédito que no conocíamos, y es el Supply Chain Finance o Reverse Factoring, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ¿cómo funciona un factoring normal? Y factoring se refiere a poder financiar parte de tu negocio vendiendo tus facturas a descuento. Es decir, está la empresa que produce cualquier producto y ellos le vendieron algún producto a su cliente X. Le vendió su producto a la gente X. ¿Qué ocurre? Como la empresa no tiene forma de financiarse, lo que ellos normalmente hacen es le
piden a una empresa de factoring que les dé el 90% o 95% del cash de esa factura para poder, digamos, que financiar su operación. Es decir, si ellos le pasan la factura a un 90% de lo que equivale a la factura, la comisión que tendría la empresa de factoring en este ejemplo es un 10%. O sea, la diferencia entre la totalidad de la factura y el valor de descuento al que se lo vendieron. Por lo cual, la empresa de factoring nuevamente es la que se encarga en cobrar esta factura para recibir ellos su comisión y ellos tener el financiamiento. Y ahora digamos que hay empresas tradicionales que ofrecen este tipo de servicios, como hay algunas electrónicas que salió no hace mucho, como Forteza, por ejemplo, que es una empresa de factoring virtual. Pero ¿a qué yo me refiero con el reverse factoring, que es lo que les comentaba? Recuerdan, perdón, que en este ejemplo, en el ejemplo que les dije, le dieron el descuento de la factura a $90. O sea, ellos se quedaron con una comisión de 10%, porque claro, el que les pidió el servicio es una empresa chiquita, que la empresa factoring no conoce y puede decir, oye, sabes que ellos son menos riesgosos, así que yo no sé con qué tanta agilidad el cliente le va a querer pagar a ellos. Pero cuando hablamos de reverse factoring o factoring a la inversa, la intención de la factura o de pagar la factura no nace desde la empresa, sino que nace desde el cliente. Es decir, imagínense que este es un cliente grande con mucha presencia en Panamá y ellos son los que le dicen, bueno, empresa de factoring, el cliente o la empresa me dio a mí, cliente grande, importante, una factura que yo te aseguro que se lo voy a pagar y se lo voy a pagar en 90 días. Como la empresa de factoring dice, ah, bueno, cliente, tú eres una empresa grande, reconocida, con bajo riesgo, ¿sabes qué? A ti te voy a cobrar por un 95% de eso. Es decir, mi comisión solo va a ser 5% porque tú eres un cliente grande, un poco riesgoso. Por lo cual, la empresa de factoring le pasa el cash a la empresa y al cabo de los 90 días va y se le acerca y se le cobra al cliente esa factura. Es decir, el compromiso de pagar la factura y el que recibe el cash es el mismo que en este ejemplo inicial, pero la persona que solicita que esa operación se dé parte desde el cliente y no parte desde la empresa. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que uno, como normalmente, o en los casos en que el cliente tenga una mejor presencia o calidad crediticia que la empresa, él puede negociar mejores términos. Recuerdan, en el ejemplo que les di, hablaba de un descuento de 90%, es decir, una comisión de 10%, y en este caso hablamos de una comisión del 5%, por citar un ejemplo. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que el cliente, primero que todo, le permite o mantiene una buena relación con la empresa porque le generó cash o dinero de forma inmediata para que ellos pudieran o la empresa pudiera pagar su capital de trabajo. Pero lo otro importante es que ellos como clientes, al ellos ser el que ponen los términos del negocio, ellos pudieran extender su plazo de cuentas por pagar al término que ellos mejor se le ajusten. Es decir, en vez de pagarte la factura a 30 días que hubiese sido si no negociaba directamente con la empresa, al negociar con una empresa de factoring, ellos pueden negociar, por ejemplo, 90 días de cuentas por pagar. Y todo el mundo sale feliz en esta negociación, ¿no? Hay otros ejemplos, digamos que de formas de cómo financiarse o formas alternativas de financiamiento. Acá digamos que a los que les gusta leer, yo les recomiendo mucho este libro de John Mullins, de Customer Funded Base, que básicamente es buscar mecanismos para lograr que tu cliente sea el que financia tus proyectos de emprendimiento, tus nuevas inversiones, etcétera, ¿no? Y él describía, digamos que 5 formas de lograr eso. Están los March Maker Models, que básicamente lo que haces es enlazar
compradores con vendedores, y ahora más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Hay otros ejemplos de paid in advance, que es decir, pagar de forma adelantada, y ahora también vamos a ver un ejemplo de eso. Hay algunos ejemplos como modelos de suscripción, es decir, yo me inscribo mensualmente para recibir un producto. Por ejemplo, ahorita uno lo ve con la prensa, que te está cobrando $5 mensuales para poder recibir poder, digamos, que leer las noticias virtuales. Y así hay una serie de suscripciones que puedes, digamos, que tener para recibir el producto. Y es decir, desde el día 1, él te está pagando por un servicio que vas a dar durante los próximos 30 días, por decir algo. Es decir, ya tú estás recibiendo el cash por adelantado de algo que vas a ofrecer durante los próximos 30 días. Y está, digamos, que el modelo, digamos, que creas un enfoque de escasez, que creo que en el ejemplo que está más adelante lo explico mucho mejor. Y está, digamos, que hay algunos otros modelos donde hay servicios que tú creas para una persona que al estandarizarlo lo puedes multiplicar para muchos. Por ejemplo, y espero que no descubra mi edad con esto, pero hace un par de años, todo lo que era, digamos, que el servicio de delivery, cada negocio tenía su propia compañía de delivery. Es decir, Pizza Hut tenía su propio grupo de motociclistas, McDonald's tenía su propio grupo de motociclistas, Tambal y todos los demás. ¿Qué hizo Apetito? Creó un servicio, lo estandarizó y lo multiplicó para todo el mundo. Es decir, creó el producto una sola vez y lo vendió muchas veces. ¿Cuánto fue la inversión inicial de ello? Básicamente el tiempo que le tomó al programador o el desarrollador crear esa aplicación web. Ahora, yo les comentaba que quería citarle algunos otros ejemplos de los otros 3 modelos que hablábamos. Y está el pago por adelantado. Y este es un concepto que ya se conoce mucho en Panamá, pero quizás no lo hemos pensado como una forma de financiar negocios. Y por ejemplo, ya eso me refiero a todos aquellos que hemos comprado apartamentos, casas, terrenos y todo lo demás. Normalmente uno escucha mucho a la gente decir, oye, cómpralo en la preventa. Es decir, tú le pagas una cantidad de dinero a la empresa con la expectativa que a los 2 o 3 años él te esté entregando el bien o el producto. Por lo cual, en la medida que tengas capacidad de recibir todos estos pagos por adelantado, tú puedes ir financiando parte de tu negocio, quizás antes de incurrir necesariamente en un préstamo como tal. Y Tesla, por ejemplo, se ha metido mucho en este concepto, donde los diferentes carros que ellos están promocionando, tú puedes hacer una reserva o pagar por adelantado el producto, y al cabo de 2 o 3 años, ellos te confirman, ¿quieres realmente el producto? Tú dices que sí, y en ese momento es que tú pagas el remanente del préstamo, y ahí es donde te dan el producto. Qué bonito es eso de tener 3 años de dinero de tu posible cliente para poder ir gestionando el negocio que estás creando o desarrollando. Como les comentaba, está el otro concepto de enlazar tus clientes con tus proveedores, con la persona que ofrece el servicio. Y por ejemplo, Airbnb hizo eso. O sea, Airbnb es la compañía más grande de real estate que hay, donde ellos no son los dueños de ninguna propiedad. Porque básicamente lo que hicieron fue enlazar al cliente con el producto y ganar una comisión por ese servicio. Y están, digamos, que los modelos de sentido de escasez. Y una compañía internacional que ha hecho esto mucho es, por ejemplo, Zara, la compañía española que produce ropa, donde, si se dan cuenta, para cada modelo de ropa ellos crean muy pocas cantidades, y al crear muy pocas cantidades ellos incentivan a que el cliente lo quiera comprar de una vez. Y por eso es que muchos ven, cuando ven promociones en Facebook, Internet y en cualquier otro lado, normalmente siempre te dicen hay pocas unidades, esta es una oportunidad solo en la vida, esta oportunidad solamente para la gente que lo compra hoy, etcétera, etcétera. Y es precisamente para lograr ese sentido de escasez dentro de la persona, a fin de que quiera comprarlo muy rápidamente.
Pero quizás viéndolo en un ejemplo un poco más, con el que nos sentimos un poco más familiarizados, está, digamos, que los supermercados, ¿no? Donde supongamos que el supermercado recibe de su proveedor el producto en el día 0. Y el supermercado le dice, bueno, a ti proveedor yo te voy a pagar esa factura en 30 días. ¿Qué ocurre? Como son productos perecederos, imagínense con comida y vegetales y todo lo demás, ellos no pueden demorarse 30 días en venderlo, tienen que venderlo muy rápido. Y supongamos en este ejemplo que en la primera semana ellos vendieron todo el producto que recibieron de su proveedor. Y normalmente los consumidores pagan de una vez, ya sea en efectivo o en tarjeta de crédito, que en la práctica al final es un pago en cash. Por lo cual ya desde el día 7 el supermercado tiene los ingresos producto de la venta esta y todavía no han tenido que pagarle al proveedor. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos tienen 21 días para decir qué quieren hacer con este dinero que ya recibieron. Pueden pagarlo de una vez, pueden invertirlo en otras cosas o simplemente esperar hasta el día 30 para pagarlo. ¿Y qué pasa si ellos negocian con sus proveedores que todas las semanas les dé producto a 30 días? Ellos van a tener quizás 4 giros de venta antes de comenzar a recién pagar la primera venta o el primer despacho del producto que ellos recibieron. ¿Qué quiere decir con eso? Que podemos buscar mecanismos de que nuestros productos los podamos ir vendiendo mucho más rápido de lo que me tomaría a mí pagarle a los proveedores y de alguna manera obtener este plazo de financiamiento de mis proveedores y no necesariamente tener que yo incurrir en inversiones de dinero de mi bolsillo o buscar otras fuentes de financiamiento. Y todos estos conceptos, digamos que son muy buenos y que normalmente los inversores lo ven, porque ellos antes de darte plata necesitan la confianza de que tú efectivamente eres un negocio rentable, con un modelo de negocio probado, y esto aplica muy bien para poder demostrar o probar de que tu negocio realmente es bueno. Hay algunas inversiones a corto plazo que uno pudiera estar incurriendo. No me quiero detener mucho en esta parte porque en este momento pues, de pandemia no hay mucha gente pensando en invertir. Pero lo que sí quiero que estén conscientes es que con la cantidad de dinero que está imprimiendo los Estados Unidos para poder sortear la pandemia que ellos están viviendo, el poder adquisitivo que va a tener cada dólar se va a ir reduciendo poco a poco en la medida que ellos sigan imprimiendo, que es lo que conocemos como inflación, ¿no? Entonces, tener mucha plata improductiva alojada en mi cuenta bancaria pudiera tornarse en una decisión no muy sabia si al menos no estoy procurando de que esta cuenta me esté generando lo suficiente para contrarrestar la inflación. Es decir, si tengo exceso de capital, uno pudiera meter ese dinero en un depósito a plazo fijo, que es de bajo riesgo, y te puede estar rentando, dependiendo de la entidad, entre un 2 o un 5%. Por consiguiente, al menos estarías cubriendo la pérdida del poder o el valor del dinero, es decir, al menos contrarrestando la inflación. Y en cuanto a los temas de impuestos, bueno, básicamente mencionarles que tratemos de no cometer errores en la emisión de facturas a los cuales tengamos que pagar algún tipo de impuesto, como sobre la renta o impuesto del ITBMS y demás. Y en la medida de que hayan facturas que podamos postergar o podamos pasar al siguiente periodo fiscal, pues eso nos permitiría tener un espacio para poder sortear la crisis y no necesariamente estar, digamos, que pasándole cash o flujo efectivo al Estado por facturas que de pronto están mal hechas o que nos apresuramos en emitir, ¿no? Yo con eso, digamos que quisiera como cerrar. Esto básicamente es, digamos, un resumen de lo que hemos visto, por lo cual en la visibilidad de control, tomar en cuenta de que hay que planificar bien y tomar en cuenta de que la planificación del flujo de caja no es lo mismo que la planificación financiera. El flujo de caja se ve a muy, muy corto plazo, incluso lo puedes ver semanal.
tener controles en cuanto a quiénes toman la decisión de cómo usar el dinero y cómo van a ser los mecanismos de seguimiento que voy a utilizar, y planificarse y saber, digamos, que qué voy a hacer en caso tal de que ocurra X o Y escenario. En la planificación estratégica, pues algo que me gustaría resaltar es, tomemos, ahora que hay más tiempo producto de la pandemia, sentémonos a ver cómo va a ser nuestro negocio una vez salgamos de esta pandemia y decidamos si realmente ese negocio va a tener la capacidad de generar ingresos, o qué cosas voy a tener que corregir o cambiar ahorita para que ese negocio realmente tenga la capacidad de generar entradas de efectivo. Gestionar el capital de trabajo, con eso me refiero a manejemos las cuentas por cobrar, es decir, reduzcámoslo lo más que podamos de forma estratégica. Mis cuentas por pagar, extendámoslo lo más que podamos de forma estratégica y que no genere una relación de tensión con mis proveedores, al menos con los más importantes. Manejemos el inventario, es decir, reduzcamos la merma, tratemos de que el tiempo que me toma en producir un producto sea el más corto posible, y gestionemos los costos y los gastos con las matrices que vimos hace un rato, ¿no? Y en todo el capítulo 4, algo que quiero resaltar es mucho los temas de las fuentes alternativas de fondeo, ¿no? Para hacer dinero no necesariamente hay que pedir prestado, hay otras formas de irlo generando, y en este entorno donde estamos muy enlazados con la tecnología, eso se ve muy evidente. Todos los días salen personas que crearon una aplicación nueva, hay muchas personas que a través de Instagram o los llamados influencers básicamente están ofreciendo su talento de forma virtual y generando dinero, y no necesariamente tuvieron que hacer una inversión muy fuerte de dinero en esta etapa inicial, ¿no? Entonces, evaluemos todas las alternativas, porque en una situación inédita como la que estamos viviendo, pues efectivamente se requieren de soluciones inéditas, ¿no? Estas otras dos filminas básicamente es un resumen de lo que vimos, y acá nos vamos haciendo algunas consultas o preguntas para cada etapa de mi flujo efectivo, ¿no? Es decir, ¿qué entradas de dinero puedo acelerar ofreciendo descuentos? ¿A qué clientes que no son tan buenos le voy a reducir mi política de crédito? Como también ver, bueno, a mis proveedores, con quién yo puedo negociar una extensión de los términos de crédito, o aplicar estos conceptos de factoring a la inversa, como hablábamos hace un rato, ¿no? Y en cuanto a todo, digamos que las moratorias que está dando el gobierno o las entidades financieras, o digamos que muchos bancos están dando espacio para renegociar los préstamos, pues evaluemos qué de todos esos conceptos podemos aprovechar para efectivamente mejorar el flujo de efectivo que recibo cada día. Sí. Y con eso, pues, le doy las gracias un poco por permitirme compartir estas ideas con ustedes, y pues que abrimos los micrófonos, o a Iván que nos comente un poco si hay alguna consulta de los participantes, ¿no? Gracias, Jaime. Definitivamente tenemos el chat, varias preguntas, varias que han llegado también por las otras plataformas. A nivel, al correo electrónico también nos han llegado algunas preguntas. Definitivamente este es un tema amplio, bastante técnico, y con digamos así, un océano de conocimiento y experiencia que tú mantienes, Jaime. Nos has ilustrado de una manera bastante sencilla y no muy técnica, para poder entender sobre el riesgo de liquidez, que hoy día es fundamental, es imprescindible. Como lo hablábamos esta mañana antes de la charla, es importante revisar todo lo que es el tema de liquidez, flujo de caja, e inclusive mucho antes que ver temas de rentabilidad actualmente. Hay algunas preguntas, vamos a resumir algunas que hay, que tenemos aquí. La primera dice, si ahí vi que lo mencionaste, pero dice la revisión del flujo de caja.
¿tú qué recomiendas la revisión sea mensual, sea semanal o inclusive diario? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo considero que lo mejor es que sea al menos semanal, ¿no? Porque digamos que hay entidades que pudieran arriesgarse a tratar de hacerlo diario, pero hacerlo diario, digamos que va a consumir mucho tiempo y mucho esfuerzo y vas a tener que hacer una proyección durante 30 días y eso, digamos que es más difícil proyectarlo. Lo ideal es hacerlo semanal a un plazo normalmente de un trimestre, o sea, es decir, 13 semanas, porque de esa manera tú pudieras comparar tu proyección de flujo de caja contra lo que hablamos hace un rato de la planificación financiera, que normalmente lo haces por trimestre, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería lo ideal es hacerlo de forma semanal, que pueden haber variantes por los negocios, pero creo que un plazo óptimo sería hacerlo semanal para un plazo de 13 semanas normalmente. Ok, la siguiente pregunta es si nos podías ampliar un poco más sobre el EBITDA, que lo mencionaste muy por encima. Sí, el EBITDA que digamos que son las ganancias operativas que tienes antes del pago de depreciación y amortización. El EBITDA al final es una forma contable de poder decir cuánto flujo de caja tú tienes en tu compañía. ¿Y por qué digo eso? Porque digamos que cuando uno confecciona un estado financiero, un estado de resultado, un balance general, hay algunos conceptos de la confección contable de un estado financiero que no necesariamente se traducen en entradas o salidas de efectivo. De salidas les quisiera mencionar dos. Por ejemplo, cuando tú ves en un estado financiero, en tu estado de resultados, los ingresos, en los ingresos se refleja todo lo que vendiste, ya sea que lo vendiste al crédito o al contado. Pero ¿qué ocurre? Si tú vendiste $100 y diste $99 de crédito, el efectivo que realmente estás recibiendo es $1. Entonces, si ya tienes tú de pagar algo, si nada más estás recibiendo $1 por cada $100 que vendes. Adicional a ese concepto, hay otro concepto en los estados financieros que se llama la depreciación o la amortización. La depreciación básicamente es una estimación contable para decir cuál es el valor que tiene el desgaste de un carro, por ejemplo. Tienes un carro y tú dices, bueno, este carro me tiene que durar 5 años, así que por cada año que lo use, él va a tener un desgaste por el uso expresado en términos monetarios. Pero realmente no es plata que tú estás pagando. Esa plata básicamente lo descuentas de los ingresos para efectos de pago de impuestos. Pero realmente no es ni una entrada ni una salida de dinero. ¿Qué quiero decir con eso? Que el EBITDA lo que trata de emular es cuánto efectivo realmente genera tu negocio. Dado que él saca cuánto es tu utilidad operativa, es decir, ingresos menos costos menos gastos, a eso en los gastos, digamos que le sumas o no consideras estos gastos ficticios como la depreciación, pero junto con eso también él ve, digamos que cuánto es el capital de trabajo que estás invirtiendo, que precisamente es la explicación de estos términos a crédito que estás otorgando o dando, ¿no? Ok. Sí, es un número muy parecido, muy cercano a lo que es el flujo de caja al final del día, ¿no? Es correcto, correcto. Ok, aquí hay otra pregunta que nos ampliaron un poco más sobre la cobertura de deuda analizada desde el punto de vista del EBITDA con el pago de deuda, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende, cómo se interpreta? Es correcto. Ahí básicamente normalmente los bancos hacen, no solo los bancos, sino cualquier entidad que ofrece crédito, hay algunos indicadores financieros que ellos evalúan y te van comentando la salud de la empresa. Es decir, ellos normalmente saben que para todas aquellas compañías que la cantidad de deuda que tienen sobre el EBITDA, mientras más deudas tengas sobre la capacidad de flujo que tú tienes de negocio, pues más riesgoso eres. Entonces,
la relación deuda-EBITDA, lo que básicamente te trata de emular o demostrar es, bueno, ¿cuánta deuda en total tengo sobre la capacidad de pago que tengo de forma mensual? Eso, junto con eso, pues también hay otras formas de verlo, o hay algunas otras variantes de este concepto donde ellos te comparan, por ejemplo, solo el pago de interés sobre las ganancias que tú haces previo al pago de interés, con la intención de buscar esta métrica o esta relación para definir la salud financiera que tienes tú dentro de tu compañía. Ok, aquí hay otra pregunta que también se mencionó, que nos ampliara más sobre el CAPEX. El CAPEX, los Capital Expenditure básicamente es una forma, digamos, un término americano de Estados Unidos donde ellos te resumen, o lo que quieren decir son todas las inversiones de capital que tú puedes hacer dentro de la compañía, es decir, todo aquel mantenimiento que tienes que hacer o cualquier compra nueva de maquinaria o cualquier inversión que tienes que hacer para poder poner a producir el negocio o el producto. Es decir, en lugar de hablar de activos, compra de un inmueble o una maquinaria nueva, o compra de mantenimiento, o compra de X otro activo fijo, lo resumen en completo con este término llamado CAPEX, ¿no? Que son las inversiones en maquinaria o inmuebles que necesitas incurrir en tu negocio. Gracias. Hay otra pregunta sobre qué tipo de inversiones se recomendaría en este momento en materia digital, de tecnología más que todo. Sí, yo lo que les recomiendo es básicamente separar, digamos, que las inversiones en el sentido de que ahorita, en este momento habría que priorizar aquellas inversiones Hay que meterla del... Priorizar aquellas inversiones que de alguna manera te van a generar flujo de efectivo o te van a optimizar el negocio. ¿A qué me refiero con eso? Si vas a hacer alguna inversión de digitalización que te pueda mejorar la planificación de entrega o que te vaya a generar algún ahorro, pues ese tipo de inversiones ahorita son buenas hacerlas porque eventualmente te van a mejorar el flujo de caja. Cualquier inversión en donde tú no tengas claridad de cuál va a ser el impacto positivo que tenga en el negocio, yo pensaría que es mejor aguantarlo un poco hasta que la situación ahorita esté un poco más estabilizada, ¿no? Porque cada dólar que pongas, cualquier dólar que gastes, tú vas a querer tener capacidad de poder generar ese dólar de vuelta, ¿no? Por lo cual, concentrémonos solamente en inversiones que te mejoren el flujo de caja y principalmente van a ser digitalización para optimizar algún proceso o procedimiento que tengas dentro de tu negocio. La otra pregunta es relacionada al mercado de valores, que dentro de la presentación hubo algunas, se mencionó algo sobre la inversión en el exceso de liquidez que hay. Se puede invertir, por ejemplo, en el caso para específicamente en el mercado de valores. ¿Qué recomendaría? Te perdí un poquito, creo que había como interferencia. Sí, la pregunta es sobre la inversión en exceso de liquidez que puedan tener ahora mismo las empresas, la inversión en instrumentos en el mercado de valores. Sí, acá, digamos, el mundo de las inversiones de por sí es un mundo, ¿no? Y hay muchas cosas que uno pudiera ir comentando de en qué invertir o qué no, pero yo creo que antes de estrictamente pasar a hablar de tipo de inversión en particular, yo creo que cada una de las personas o los potenciales inversores tienen que hacerse un análisis interno, ¿no? Y es decir, primero entenderse como qué tipo de inversor soy yo, ¿no? ¿Soy alguien que quiere retornos a corto plazo o soy alguien que quiere retornos a largo plazo? Saber cuánto es lo que tú puedes arriesgar de alguna manera, es decir, sabes que si yo pierdo $10,000 no pasa nada, pero o si pierdo $5,000 ya es un gran problema, ¿no? Primero tener claridad del tipo de inversor que eres
para qué lo necesitas, y sobre esa base entonces puedes tomar una decisión financiera. ¿Qué quiere decir con eso? Si eres una persona que tiene tiene algún tipo de presión en tu flujo de caja ahorita, tú no vas a querer invertir en nada arriesgado, ¿no? Por lo cual te va a convenir concentrarte más que nada en cosas de muy, muy bajo riesgo. Entiéndase, depósitos a plazos. Hay entidades que tienen incluso hasta cuentas, tú puedes tener una cuenta de ahorro con muy, muy buen margen de interés. Ahí Iván les podrá comentar un poco de lo que ellos manejan en la cooperativa. Pero recuerdo que en algunas otras entidades, por ejemplo, Banco Delta, hubo un tiempo que hablaba de tasas de interés en su cuenta de ahorro de hasta cerca de 5%. Habrá que ver qué está pasando ahorita en la pandemia, pero 5% ya es un retorno bastante interesante a muy bajo riesgo porque al final es una cuenta bancaria, ¿no? Tienes depósitos a plazos que también son de muy bajo riesgo que te dan, digamos, que buenos retornos. Y para aquellas entidades que ya pueden invertir un poco más y que tienen acceso a las bolsas de valores, pudieras meterte en contratos de recompra. Evidente, evaluar quién es la entidad comercial a la cual lo estás comprando, porque debería ser alguien que tiene muy, muy, muy buena calidad crediticia. Pero estas inversiones que les estoy hablando son las de bajo riesgo, que están un poco pensados para personas que no les gusta arriesgarse mucho. Aquellos que sí tienen un poco más de espacio para poder probar un poco, gestionar un poco más de riesgo, en el mundo de las bolsas de valores, yo pensaría que habría que priorizar la de Estados Unidos un poco porque por la cantidad de gente que hay, tú puedes comprar y vender acciones o inversiones muy rápidamente de ellos. Y ahí hay muchas inversiones que se llaman, por ejemplo, los fondos mutuos o los REITs, que básicamente son compañías que se encargan de invertir en muchas otras cosas para que tú tengas una inversión totalmente diversificada. Y en ese sentido hay un concepto que se llama los Real Estate Investment Trust, donde ellos, imagínense que está esta compañía que tiene muchas oficinas o tiene muchos lugares de alquiler, recibe ingresos de todos esos alquileres y eso te lo empaqueta en una acción que tú puedes comprar o vender. La ventaja ahorita de cómo está el mercado, en que muchas inversiones de ese tipo, los precios están por el piso. Y este es el momento en que uno puede comprar cosas a muy, 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 muy bajo precio. Claro, eso si eres un inversor que puedes esperar 1 año o 2 años tranquilamente sin ningún tipo de preocupación. Por ejemplo, hay una compañía, Shein, que hace este tipo de negocios en China, donde ahora mismo cada acción de ellos cuesta $2. Y por cada acción que ellos venden, ellos te pueden dar hasta un 10% de dividendos anuales. ¿Cuántas entidades te dan un 10%? Pues bueno, son cada vez menos. Pero sumado a eso, tú pudieras ir viendo estas inversiones para mercados o industrias que tú realmente sabes que te van bien. Yo citaba el ejemplo de estas empresas que cobran alquiler de muchas oficinas y demás. Sabemos ahorita mismo de que hay las oficinas que están sorteando mejor la pandemia son todas las que tienen que ver con hospitales, clínicas o en torno a la salud. Entonces, se imaginan, comprar una inversión o un fondo de inversiones de alquiler de empresas de hospitales que sabemos que le está dando bien, pero que ahorita por la pandemia los precios están por el piso, quizás es una inversión que pudiera pensarse en este momento, pero principalmente para personas que pueden arriesgar un poco más en este momento, ¿no? Sí, ahí me compartes la siguiente pregunta, Iván. Sí, la siguiente pregunta es, esta la hicieron por el Facebook, dice que ¿qué nos recomendaría o qué recomienda para la elaboración del presupuesto para los próximos años con la situación que estamos actualmente? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Sí, yo creo que hay que partir primero en entender cuál va a ser la nueva realidad, ¿no? Por allí, y una forma básica de hacerlo es entendiendo cuáles van a ser los nuevos clientes en los próximos 2, 3, 4 o 5 años.
Se habla mucho de los millennials, pero ya los millennials dentro de 5 años serán muchos de los que estarían ya, digamos, que en la parte más madura de la fuerza laboral, y seguido de ellos vienen, digamos, que la generación Z, que son mucho más jóvenes que los millennials, pero lo interesante de esta generación es que son mucha gente muy acostumbrada a la tecnología, pero tienen una alta conciencia con todo lo que es el compromiso del cuidado o la conservación de la naturaleza. Por eso es que ustedes están viendo en muchos bancos, entidades que están hablando mucho de la emisión de bonos verdes, ¿no? Porque todo se está moviendo hacia ese entorno. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que lo primero que hay que hacer dentro de mi planificación financiera es evaluar cuáles van a ser los clientes que van a existir 3 o 4 o 5 años más adelante, y sobre esa base evaluar cómo mi negocio o mi industria o mi proyecto de emprendimiento realmente va a suplir la demanda o va a atacar a esos mercados que son los que más adelante van a estar, ¿no? Y al final, sobre esa base, tú vas a tener claridad de qué tanto tiempo te va a tomar hacer las adecuaciones o llevar a cabo el negocio para poder suplir el producto pensado en este segmento, en este grupo, ¿no? Pero, digamos, no es muy usual hablar de proyecciones a 5 años. Creo que en el entorno en que estamos viviendo, uno pudiera generar un impacto en menor tiempo, por lo cual yo pensaría que podemos estar hablando de una proyección de 3 a 5 años inicialmente. Pero lo cierto es que nunca el plan o el estudio de factibilidad que hagas es el que realmente va a quedar siendo tu negocio. Siempre vas a quedar en la opción B o C o Z de tu negocio. Así que creo que es muy bueno no gastar tanto tiempo en hacer una planificación 100% a prueba de balas, porque realmente eso se va a ir modificando en el momento. Así que yo creo que es muy bueno ir ensuciándose las manos e ir sobre la marcha probando un poco la idea, ¿no? Primero con un mercado más pequeño y así sucesivamente ir creciendo, pero siempre con vistas a 3 o 5 años de proyección o planificación de lo que quiero lograr, ¿no? Aquí hay otra pregunta más o menos en la misma línea, que cuáles son los pasos esenciales a seguir cuando se elabora un plan de mitigación de riesgos, sobre todo riesgo del que estamos hablando, el riesgo de liquidez. Sí, en un plan de mitigación de riesgo primero es tener los escenarios, ¿no? Y a los escenarios me refiero a qué puede ocurrir. En ese sentido, se habla mucho de un top-down approach, donde tú comienzas primero viendo qué es lo que está pasando en el entorno económico o en el país, luego bajas a la industria y luego bajas a tu propio negocio específico, ¿no? Donde dentro de esos escenarios tú vas evaluando qué le puede pasar a mis clientes, qué le puede pasar a mis proveedores, qué es lo mejor que le puede pasar y lo peor que le puede pasar. Y luego que tú tienes definido los diversos escenarios que pudieran ocurrir, tú evalúas qué pudieras hacer dentro de cada escenario para que tu negocio pueda seguir operando. O qué previsiones tienes que hacer para evitar que eso ocurra. Por ejemplo, tú no puedes tener el 100% de tu negocio pensado en un solo cliente, porque si este cliente quiebra, tú quebraste también. Por lo cual tú vas a querer lo que se llama diversificar, es tener una cantidad de facturas repartidas en diferentes clientes de diferentes sectores para que no dependas enteramente de uno solo. Entonces, en resumidas cuentas, para un plan de contingencia, primero es entender cuáles son los riesgos o los escenarios que pudieran ocurrir, luego saber qué herramientas tengo para poder afrontar eso y finalmente tener un plan de acción de qué voy a hacer en caso tal de que cada uno de estos escenarios se dé, siempre con miras a que yo pueda seguir operando de forma habitual ante X o Y escenarios. Ok, la siguiente pregunta es, dice que en un análisis financiero, ¿qué variables consideras que se deben estresar para analizar los diferentes escenarios? Que más o menos en línea con lo que estábamos hablando.
Sí, eso, digamos, es una pregunta bien amplia porque van a haber tantos indicadores como negocios haya, ¿no? Eso va a depender mucho del, de cada negocio y la forma en que cada negocio gestione el producto que está haciendo, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un análisis interno donde tienes que evaluar quiénes son tus clientes principales y quiénes son tus proveedores principales. Y por ahí partir un poco en el estrés del escenario, ¿no? Que son las cosas que tú no puedes, digamos, que controlar internamente, sino que dependes de otros. Bueno, ya he relacionado algo aquí al nivel de las cooperativas. Dice que, ¿cuál es tu recomendación en cuanto a la conformación de comités de auditoría y comités de riesgos en cooperativas, ¿no? Eso es algo que creo que, y creo que más que la conformación de comité específicamente, yo hablaría de la gestión del riesgo de cada una de las entidades financieras, ¿no? Y eso yo creo que es algo que inevitablemente va a ocurrir, y en la medida que avancen o que partan con el pie derecho, pueden ir ganando tiempo. O sea, ya por ejemplo, con todo lo que es blanqueo de capitales, ven, se conoce que en la ley 23 se han incorporado tanto a los bancos como a las financieras como a las cooperativas, ¿no? Hace un año o 2 años vimos que las financieras o las compañías de trust, de fideicomiso, pasaron a ser normadas o reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y yo con eso lo que estoy viendo es que eventualmente cuando el IPACOP ponga unas reglas un poco más estandarizadas, pues van a obligar a que las cooperativas también tengan una fortaleza en la gestión de los riesgos. Pero acá el mensaje que quiero mandar es que la gestión de riesgos realmente no debe ser vista como una necesidad de un cumplimiento por parte del gobierno, algún regulador, sino que la gestión de riesgos realmente puede ser algo que cree valor dentro de la entidad. ¿Y qué quiere decir con eso? Normalmente la gestión de riesgos siempre está evaluando qué cosas pudieran salir mal a fin de que la entidad se prepare ante ese evento y pueda seguir funcionando aun cuando se suscitó un evento en particular. Por ejemplo, es muy usual, por ejemplo, tienes una cooperativa pesquera, por decir algo, y estás totalmente concentrado en lo que es la venta de camarones, por ejemplo, y solamente estás concentrado en pescar camarones, ¿y qué pasa cuando te cae la veda? ¿Qué haces con el negocio? ¿O qué pasa cuando no hace mucho, un par de semanas atrás, el sector de comercio europeo nos levantó una alerta porque tenían sospechas de que en Panamá, digamos, que no se estaban cumpliendo los términos de veda? ¿Qué haces tú si se da esa situación? Si solamente estás concentrado en el negocio, no vas a tener una previsión de cómo actuar si eso se da. Pero teniendo una estructura de comité de riesgo y comité de riesgo principalmente, tú puedes ir teniendo planes para decir, oye, ¿cómo me comporto si alguno de estos escenarios se da? ¿Qué alternativas tengo? Y de esa manera ya tienes un plan hoy día ante eventos que pudieran suscitarse más adelante. Los comités de auditoría, lo bueno es que le da, digamos, que algún tipo de tranquilidad o certeza a las personas que no están trabajando directamente en la cooperativa, por ejemplo, los asociados de la cooperativa, que no están metidos en el día a día y no tienen claridad de lo que está pasando, saben que hay un ente externo que de alguna manera está evaluando que todo lo que se está haciendo cumple con las reglas del juego que se estableció, ya sea a través de la asamblea de cooperativistas o de la junta directiva de la entidad, ¿no? Y yo creo que en la medida que vaya siendo una cooperativa mucho más grande, va creando más esa necesidad de tener algún grado de certeza de que las cosas se están haciendo de acuerdo a las reglas del juego que se definieron, ¿no? Y eso mucho lo dan los comités de auditorías y comités de riesgo. Ok, aquí hay un comentario sobre interesante el modelo que se presentó para evaluar
financiamiento. Dice que amerita un taller específicamente para ese tema, Jaime, así que ya queda allí una Sí, solicitud. Okay, Sí, de la parte para evaluar el modelo ese, para evaluar financiamiento. Y que nos amplíe un poco sobre el reverse factoring o factoring a la inversa, que tradicionalmente lo que vemos es el factoring puro, con recursos o sin recursos, pero que la persona que hace la pregunta aparentemente no entiende muy bien el concepto y que nos lo explicara brevemente en qué consiste. Sí, el reverse factoring o el factoring a la reversa, la única diferencia con el factoring normal es desde dónde parte la solicitud. Es decir, en una factoring normal, yo soy el cliente, yo vendí la factura y yo como cliente pedí a la empresa de factoring que me lo financie. En el factoring a la inversa realmente es al revés. Es el cliente que recibe la factura, o sea, el que tiene el compromiso de pagar, el que realmente inicia el proceso el proceso, digamos, que del ciclo de la factura. Y si me permite, voy a pasar un poco a la presentación donde lo vimos, donde como vemos, aquí vemos las flechas que normalmente el cliente o la empresa que le vende a su cliente es el que solicita el financiamiento o el factoring con recursos, sin recursos, como el mecanismo que fuese. El factoring a la inversa, si vemos la flecha, es al revés. Es el cliente el que tiene el compromiso de pagar la factura, que dice, oye, ¿sabes qué? Empresa de factoring, tú pásale a la empresa este cash que yo como cliente me comprometo contigo en pagarlo. Y eso, como les comentaba, al ser el cliente el que pone las pautas del negocio, y si este cliente es una empresa grande que tiene trayectoria y que su calidad crediticia es más baja, él tiene más músculos para negociar con la empresa de factoring unos mejores descuentos, y también tiene el espacio para él, de alguna manera, decidir los términos de pago de esa factura, ¿no? Y así ganar un poco de espacio con el pago de sus cuentas por pagar. Sí, nosotros, o sea, se ve en el mercado que hay muy pocas operaciones de factoring a la inversa. Sí sabemos que hay algunos que lo hacen, sobre todo viendo sobre todo el nivel de riesgo del pagador final. En este caso es donde se origina la transacción y dependiendo de su calidad crediticia, como lo has mencionado. Correcto. Entonces la pregunta que viene, una pregunta muy seguida a eso, que dice ¿qué beneficio tiene el factoring para el flujo de caja, para el cash flow? O sea, ¿qué ventajas tiene? Bueno, es que al final el factoring es una forma de recibir el cash. Es decir, por ejemplo, si tú vendiste una factura y la factura tú se lo diste a 30 días de término, pero tú no tienes forma de esperar esos 30 días, al pedir un factoring tú recibes el cash hoy día. O sea, el efectivo lo recibes hoy día por algo que en otra situación tendrías que esperar 30 días para recibirlo. Y eso te ayuda a poder gestionar tu capital de trabajo o hacer cualquier uso que tienes de necesidad de efectivo, ¿no? Al final es una forma de financiamiento diferente a pedir prestado en un banco. Sí. Ahí se mencionó también en la presentación sobre la forma de apalancarse o de obtener flujo, que las empresas, se habló, por ejemplo, el caso de los bienes raíces, que tú abonas un apartamento y en 3 años se está construido el apartamento o más, y entonces ya la empresa ha recibido ese flujo, o como por ejemplo las líneas aéreas que se apalancan mucho con pago por adelantado de los boletos. Pero entonces la pregunta es al contrario, es decir, ¿qué riesgo tiene para la persona que tiene que hacer el pago por el apartamento que te lo están vendiendo solamente en papel, en un render que tú ves y dices, bueno, yo voy a abonar tanto para este apartamento que lo van a construir dentro de 5 años, yo me pueda mudar? Lo vimos desde el inicio desde el punto de vista de la persona, de la empresa que recibe el flujo, y ahora el riesgo que hay de quien entrega el dinero para esa transacción. Sí, no, y definitivamente el riesgo existe, o sea, tú te corres el riesgo de que y se ha dado, ¿no? Que la promotora al final no pueda construirlo y después tú tienes que corretear a la promotora o mandarlo al Codeco y todo lo demás
para poder recibir de vuelta tu dinero. Pero al final, como cualquier inversión, es un juego de riesgo-retorno. Sabemos que normalmente para poder entrar en esta figura, ellos te venden el producto a un descuento, ¿no? Y tú tendrás que evaluar, oye, ese descuento realmente compensa la posible pérdida que pudiera tener al entrar en esto. Eso lo decide cada inversor a la hora de meterse en esto, ¿no? Como cualquier persona que compra su casa. O sea, tú lo puedes comprar en preventa o puedes esperar los 3 años que ya la casa está lista para simplemente pagarla y tenerla. Pero consciente de que si lo compras en preventa lo consigues más barato que si lo compras cuando ya está construido. Así que como les comento, al final es un juego para el inversor como cualquier otro tipo de inversión, o el comprador, como para cualquier inversión, es una estrategia de comparar el riesgo que estoy incurriendo versus cuánto es el beneficio o la ganancia que pudiera estar recibiendo al meterme en una cuestión de esta, ¿no? Okay. Hay otras preguntas más, Jaime, más o menos relacionadas al mismo tema. Sin embargo, ya llevamos prácticamente 2 horas del conversatorio. Te agradecemos nuevamente, agradecemos igualmente a más de las 100 personas que se conectaron al conversatorio, 100 personas por esta plataforma de Zoom y otra cantidad importante por la plataforma de Facebook. Gracias por participar de tan importante tema. En el auditorio tuvimos, para darle un ejemplo, tuvimos ejecutivo del KPMG, algunas personas que trabajan en banco, analistas financieros de banco, analistas de crédito, algunos gerentes de sucursales de banco están aquí, igualmente profesores universitarios de la Universidad Latina, de la Universidad Americana, de la Universidad Interamericana, de la Universidad del Contador, de Columbus, de la UDI. Tuvimos la participación también de un diputado que también es interesante en el tema de la parte de financiero. Tenemos emprendedores, empresarios, tuvimos una participación de unos altos funcionarios públicos también, miembros de APEDE y de la Cámara de Comercio de aquí de Chiriquí también participaron en este conversatorio, igualmente a la mayor parte de los colaboradores directivos también de la cooperativa Caseso. Le damos las gracias, Jaime, gracias igualmente a la firma por tener esta deferencia con nosotros. Igualmente, el agradecimiento a todos los cooperativistas a nivel nacional que participaron. Tuvimos participación de cooperativas de Azuero, de la ciudad capital, de Chiriquí también, o algunas hermanas cooperativas, gerentes, personal de auditoría de estas cooperativas. O sea, la verdad que el auditorio fue bien variado y gracias nuevamente por ese sí que nos diste a nosotros como para la cooperativa de poder llevar adelante este conversatorio. Gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por la invitación y como les comento, ¿no? Este es un momento para que todos aportemos un granito de arena y me gustó mucho que me dieran el espacio pues para contribuir de esta manera con ustedes, ¿no? Y gracias. Igualmente los invitamos a todos y a todas para el próximo jueves, donde vamos a tener nuestro próximo conversatorio o webinar con el tema Programa Gratuito de Apoyo a las MIPYMES por parte de SECONRO, el Centro de Competitividad Regional, y el papel de las MIPYMES en la reactivación económica. Esto va a estar a cargo del licenciado Miguel Rodríguez, presidente del Centro de Competitividad de la región central. Esto va a ser para el próximo jueves. Igualmente le vamos a estar cursando las invitaciones a través de nuestras redes sociales. Iván, creo que estás en mute. Gracias a todos. Disculpen, tuvimos una falla
técnicas en el internet al final, pero gracias y nos vemos la próxima semana con el siguiente conversatorio. Hasta la próxima.